Abierto. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Consejería de Educación por permitirme estar en el evento. Para mí, después de 20 años como maestro, aunque actualmente esté trabajando en una empresa tecnológica y como castellano manchego, pues siempre es un placer poder compartir con vosotras y con vosotros este tipo de debates, ¿no? Animar a la consejera con el plan de digitalización que está llevando a cabo es un paso muy grande, pero es un paso totalmente necesario. Es un paso totalmente necesario porque cuando hablamos de digitalización no es por un capricho el digitalizar la educación. Responde a una demanda de la sociedad. Realmente la sociedad está digitalizada. Antes de la situación del COVID, pues la propia OCDE ya hacía un estudio de que en un plazo muy corto de tiempo, el 20% de los trabajos iban a desaparecer totalmente de como los conocemos actualmente por la automatización. El 40% se iban a transformar totalmente. Eso no es lo preocupante, porque cuando desaparecen unos trabajos surgirán otros. Lo preocupante es que 6 de cada 10 trabajadores actuales no tenían las competencias necesarias, las competencias digitales necesarias para desempeñar esos futuros trabajos que puedan salir. Y la partida o la base está en esa formación. Formación que tenemos que desarrollar, bueno, cuando hablamos de una educación infantil, primaria, secundaria, universidad, pero también una educación para toda la vida. Yo creo que eso es un aspecto que tenemos que tener muy claro porque nuestra formación ha pasado a ser una necesidad continua. En este sentido también comentar y dada la posición en la que estoy interviniendo, pues a mí me agrada mucho porque podría resumir mi intervención en decir, suscribo lo que los demás han dicho y tendríamos todo hecho. Porque se han comentado aspectos muy importantes, aspectos como son esa competencia, ¿no? Hacer alumnos competentes, y yo no me hablo solo de esa competencia digital, pero eso también se hila totalmente con ese aprendizaje activo. Estamos hablando en todo momento de metodologías, ¿no? De realizar acciones dentro de mi aula que fomenten que los estudiantes sean activos, que los estudiantes sean competentes entre sí. Y fijaos, se ha mencionado también el aprendizaje socioemocional, uno de los aspectos que más peso están tomando ahora en todos los sistemas educativos a nivel mundial. Son muchos los países que están desarrollando sus nuevos programas educativos, sus nuevos proyectos educativos en base a una potenciación de ese socio-emotional learning, el aprendizaje socioemocional. Porque cuando tú te sientes a gusto de esa manera, vas a ser más capaz en el sentido de colaborar con los compañeros para desarrollar el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Hasta tal punto de que un estudio que se desarrolló en Estados Unidos demuestra que las personas que tienen un desarrollo socioemocional positivo, un desarrollo socioemocional suficiente, logran tener estudios de grado o másteres en una mayor proporción que las personas que no lo tienen. Fijaos hasta dónde llegamos con esos aspectos. En este sentido, ¿qué pinta la tecnología, ¿no? ¿Para qué quiero la tecnología o qué hago con la tecnología? Bueno, pues lo habéis comentado también, compañeros y compañeras, que es una herramienta. Yo siempre lo digo como maestro, la tecnología tiene que adaptarse a lo que yo hago. Y en ese sentido, cuando implementamos tecnología, ya sean paneles interactivos, que es la empresa que yo represento, pero cualquier otro tipo de tecnología, dispositivos del alumnado, tabletas, ordenadores para el profesorado, lo que estemos hablando, lo que me tengo que preguntar es, ¿responde esto a las necesidades que yo tengo? ¿Responde a la metodología que quiero implementar? Es que en mi centro educativo trabajamos por proyectos. ¿Responde tu hardware y tu software a las herramientas que necesitas para trabajar de forma colaborativa? Que tus estudiantes se relacionen entre sí y puedan desarrollar ese tipo de trabajo. Es que a mí me gustaría implementar algo de aprendizaje basado en el juego, porque considero que el juego es súper importante. Pues responde la tecnología que tienes, te capacita o te permite el desplegar ese tipo de acciones, ¿no? Formativas con el aprendizaje basado en el juego, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, y ya ahondando un poquito más, comparto totalmente lo que ha dicho Xavi y es, bueno, yo me considero a mí mismo un poco friki en este sentido y sí que desde mi aula pues siempre estabas ahí innovando, o yo pensaba que era innovando, a lo mejor era desinnovando, ¿no? Pero es cierto una cosa, lo que tú hagas como docente en tu clase, se queda en tu clase, se queda en tu aula. Entonces, el elemento de cambio, como mínimo tiene que ser el centro educativo. Porque todos los docentes del centro educativo tienen que ser partícipes de ese proyecto de digitalización y de esa puesta en marcha de esa digitalización. Obviamente vamos a usar a los frikis, entre comillas, entendedme, para que contagien esas ganas de hacer, ¿no? Por la digitalización e incluso para apoyar al resto de compañeros y compañeras, ¿no? Y profundizando ya en el tema de tecnología, pues comentar, la tecnología es
importante siempre y cuando sea una herramienta que me permita, que no sea un fin en sí mismo, sino que sea una herramienta que me permita desarrollar esas metodologías, esos aspectos metodológicos. Y en ese sentido yo os comparto también un dato que tenemos, que hemos sacado de diferentes estudios. La tecnología por sí sola no mejora los resultados académicos del alumnado. En un estudio que realizamos desde la empresa en 500 centros educativos totalmente dotados de tecnología, alicatados de paneles interactivos, portátiles por todos sitios, por todos lados, vimos que algunos de ellos mejoraban los resultados y otros no pasaba absolutamente nada. ¿Dónde estaba la clave? Bueno, pues la clave está en el uso que hacían de esa tecnología. Llegamos a la conclusión que los centros educativos que utilizaban esa tecnología con software asociado, por ejemplo, para facilitar el trabajo colaborativo, dar interactividad a los estudiantes, que no solo me estén escuchando, sino que estén interactuando conmigo, con aprendizaje basado en el juego, evaluaciones formativas de una forma continuada, esos centros educativos avanzaban más que otros centros educativos que teniendo la misma tecnología, pero se basaban en dar clases magistrales, en tener a un docente simplemente pues hablando y mostrando presentaciones y presentaciones sin que mis estudiantes fuesen partícipes, ¿no?, de lo que estaban haciendo. En ese sentido es lo que tenemos que plantearnos. Cuando adquiero hardware, cuando adquiero un software, que el software va a ser tanto o más importante que el propio dispositivo, porque si tienes un dispositivo que no te permite desarrollar determinadas funciones, al final se va a quedar simplemente en un aparato tonto, lo que tengo que plantearme es eso, cómo dar respuesta a esas necesidades que yo tengo del aula, en el aula, ¿no? Con lo cual, y ya por terminar, que yo creo que estoy ahí en tiempo, pues efectivamente la metodología tiene que ser la que rija las decisiones de adquisición tecnológica y que sea una adquisición tecnológica que me dé cabida a esas respuestas. Que no tengamos lo que se viene estimando y se conoce en el mundo empresarial como gastos ocultos, que es por hacer una dotación rápida, pues a lo mejor esos gastos ocultos te hacen tener que volver a desembolsar dinero más adelante y viene siendo un 25% del gasto inicial lo que suponen los gastos ocultos por no haber hecho un poco ese matiz, que es lo que decía Xavi un poco al final de su intervención. ¿Qué tengo? Vamos a formar a los docentes, vamos a ver qué metodología utilizamos y luego decido la tecnología que me apoya en todo eso.